Estamos grabando. Entonces, voy a darle entrada a los participantes, doctor. Perfecto. Tenemos un participante en la Carlitos Fuente. A esperar más tiempo. Está grabando, doctor. Voy a compartir de una vez, doctora. Sí. Ok. ¿Puedes compartir? ¿Tienes su permiso para compartir, doctor? Ahora la pantalla. Esperamos hasta las 8:05, doctora, Sí. por favor.
Y ayudar votos y el campaña como bien dice, cuanto lo Favor, cerrar su micrófono. Gracias. Buenas noches. la su esperar resultados de más hasta ahora es pero se ganó la canción, la
Buenas noches. ¿Pueden escucharme bien? ¿Pueden escuchar bien? Sí, perfectamente. Gracias. La doctora Licenos Martínez de este lado. Gracias por estar en asistentes. Vamos a comenzar en algunos 3 o 4 minutos, esperando que más participantes se agreguen. Por favor, pueden apagar el micrófono, que lo tengan abierto, señor Pablo. Y gracias por participar. En unos momentos iniciamos.
Buenas noches. Iniciamos esta presentación. Favor, cerrar su micrófono. Chequear que no estén abiertos. Gracias por su presencia. Esta noche tenemos la conferencia magistral con el doctor Edgar Gómez Gómez, el presidente actual del Comité de Electrodiagnóstico para el año 2024-2026, el cual tiene un currículum tan abundante que no podríamos llenar la noche diciendo todas las cualidades y todas las funciones del doctor. Doctor es médico psiquiatra, especialista en rehabilitación, experto en electromografía, sonografía dirigida, entre otras cosas, docente, y su amplia experiencia en la medicina física y rehabilitación, conocida por los miembros de los órdenes aquí en Galera. Iniciará hoy con el tema de ondas tardías en electrodiagnóstico médico. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora Liselot. La pantalla, la pantalla es tuya, así que puede ya comenzar la conferencia. Por favor, controlar los micrófonos, por favor. La doctora Sofía Fonseca, puede por favor cerrar su micrófono. Gracias. Buenas noches, iniciamos. Muchas gracias, doctora Liselot Martínez, por su presentación y también por su dedicación a mantener su comité de electrodiagnóstico médico de la AMLAR, porque usted es nuestra secretaria. Y muchísimas Gracias. de nuestro programa anual. Hoy es nuestra última ponencia de este año y ya los invito para el próximo domingo 16 de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Vamos a tener nuestra reunión académica anual para Doctor, se escucha. Espera un momentito. Se puede escuchar, doctor, ya. Se escucha el doctor. No escuchar el doctor. Oye, yo me Sí. déjame chiquitín. Oye, que abrazo uno y para que existe una mala costumbre de meterse por abajo y los empuja. Oh my God. 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 Doctor Edgar. ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Nos estamos escuchando perfectamente. Ok, pues fue alguno de nosotros que ingresó y me muteó el micrófono porque yo en realidad no estaba Exacto. nada. Pero bueno, continuamos. Continuamos. Es parte El de la próximo, plataforma. el próximo domingo 16 ya están todos invitados para nuestra reunión académica anual. Vamos a estar reunidos por esta plataforma desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Escúcheme, Doctor Marco doctor. Arturo Roa, para que por favor silencie su micrófono. Exacto. Y la doctora Neomi también, para que por favor silencie su micrófono.
La doctora Carmen Rosa también tiene su micrófono abierto para que por favor lo cierre. Y el doctor Roa también, por favor, para que silencie su micrófono, porque escuchamos todo. Muy bien, muchísimas gracias. Perdone, doctor, que la plataforma no me permite cerrar los micrófonos de manera directa, sino cada participante tiene que cerrarlo. Ok, me va a Muy poner un bien, mensaje perfecto. para el micrófono cerrado. Gracias, doctor. A usted, doctora. Vamos a esperar que comience o que me dé la plataforma la oportunidad de poder avanzar con las diapositivas. Bueno, al no dejarme avanzar, voy a tener que dejar de compartir para volver otra vez a ingresar. Perfecto, doctor. Vuelvo a ingresar. Ya podemos Pudiendo ya ver avanzar, mi Déjame ver. conflicto de interés. ¿Me escuchan y se ve bien? Sí, doctor, lo se ve bien y lo escuchamos bien. Muy bien. Mi conflicto de interés es divulgar académicamente las ondas tardías. Y las ondas tardías que vamos a tratar hoy son las básicas, la onda F y el reflejo H. La onda A la pudiéramos tratar en un conversatorio posterior y el reflejo de parpadeo o blink reflex también pudiéramos tratarlo en una ponencia posterior. Siempre le dedico todas mis ponencias de electrodiagnóstico a mi mentor, tutor, formador, el doctor Florencio Sáez Jr., y a su esposa, la licenciada Egna de Sáez Jr., quienes, además de adiestrarme en esta modalidad, también pues durante toda su existencia, hasta que Papá Dios los llamó a su seno, pues fueron como unos padres para mí. Aquí nos pudimos reunir en el año 2006 en su casa, en San Juan de Puerto Rico, en Río Piedras, y de ahí en adelante pues no pudimos volver a reunirnos físicamente porque partieron muy pronto. Todo esto de la onda F y el reflejo H siempre en sus enseñanzas me decía que debía de aprenderlo y debía practicarlo, y tenía toda la razón. El doctor Florencio Sáez fue el primer fisiatra egresado de un posgrado
de Puerto Rico. Él se formó en Estados Unidos con el doctor Ernest Johnson y yo pertenezco a esa escuela, a la escuela de Ernest Johnson, con mucha información también de Jun Kimura y del doctor Dimitru. Entonces, pues bueno, siempre pues dedico unas palabras al doctor Florencio Sáez Jr. y a la licenciada Egna de Sáez. ¿Por qué las ondas tardías en electrodiagnóstico médico? Porque son básicas y nos van a servir para evaluar tanto proximal como distalmente la vía que nosotros decidamos estudiar. ¿Por qué las ondas tardías? Bueno, porque son sencillas de aplicar, debemos de consustanciarnos con ellos y son de aplicación diaria. ¿Cómo utilizarlas? Bueno, estudiándolas, aprendiéndolas a utilizar y ofreciéndoselas pues al público en general, no solamente a los pacientes, sino a los médicos que prescriben los estudios de electrodiagnóstico o de neurofisiología. Una respuesta tardía es un potencial de latencia más largo que el potencial muscular evocado. Las más utilizadas son la onda F y el reflejo H, que tenemos acá, la onda, tenemos por acá una respuesta M, que es la respuesta muscular, y seguidamente de esa respuesta M podemos obtener, dependiendo de la calibración o de los settings, una onda F, o podemos tener nada, o podemos tener un reflejo de H. De eso se trata, pues, nuestros estudios y el desarrollo o aplicación de estas técnicas en el paciente. La onda F o respuesta F es un estímulo supramáximo de un nervio motor con el cátodo proximal. Dense cuenta que siempre voy a estar indicando tanto en la onda F o respuesta F como en el reflejo H cómo va a ir el cátodo, porque esto es sine qua non conocerlo, y además si es en antidromía o en ortodromía. Esto va a producir una respuesta tardía, va a aparecer después de la onda M, como vemos acá, y causa una retrodescarga antidrómica. Estimulamos acá al asta anterior de la médula y las motoneuronas alfa pues van a retornarnos, en este caso, según los settings, una respuesta o una onda F. Esta onda F se comenzó a estudiar en extremidades inferiores y por eso lo de Foot. Eso lo hicieron McLeathery y McDougall en 1950 y esto se debe, repito, a una despolarización antidrómica de las neuronas motoras o de la neuromotora alfa. Son respuestas que son ubicuas de amplitud baja que muestran una variabilidad en su amplitud, latencia y configuración. Se originan debido a la despolarización directa de las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal por el estímulo eléctrico que estemos aplicando y se va a utilizar para valorar los segmentos proximales de las fibras motoras que, con todo el arsenal terapéutico que tenemos actualmente, todavía lo estándar que utilizamos no nos sirve totalmente un 100%, ninguno de ellos son gold estándar para estudiar las áreas cefálicas o proximales de la electroneuromiografía de la neurona motor inferior. Las latencias de las ondas F van a reflejar los procesos que intervienen en la conducción motora centrípeta y centrífuga también, y la excitabilidad de estas motoneuronas alfa y la capacidad de generar impulsos nerviosos en el cono axonal. La frecuencia de aparición de estas ondas F van a traducir el nivel de excitabilidad neuronal. La relación F va a permitir comparar las características de conducción entre segmentos proximales y distales. Una latencia central va a representar el tiempo de conducción en el segmento proximal desde el sitio de estimulación hasta la médula
espinal, como vemos acá. Distalmente, pues hacemos el estímulo antidrómico con el cátodo distal. Este estímulo llega a la motoneurona del segmento que estamos, o del nervio que estamos estimulando, y luego pues vamos a obtener esta respuesta que va a ser, en este caso, la onda F. Entonces vamos a ver acá que existe un circuito de respuesta de la onda F ya estudiado, y vamos a ver, vamos a comenzar por aquí con un estímulo a nivel de esta zona, y al tener un estímulo a nivel de esta zona, vamos a estar estimulando distalmente y se va a producir una despolarización tanto ortodrómicamente como antidrómicamente. Y la respuesta muscular directa, que va a ser la respuesta L, como vemos en el círculo, se va a presentar. La respuesta F se va a derivar del viaje antidrómico, del estímulo de la célula del asta anterior, estimulando a esta asta anterior, produciéndose una respuesta que viaja ortodrómicamente de regreso por el nervio más allá del sitio de estimulación del músculo, y va a aparecer posterior a la respuesta M o respuesta muscular. Entonces así pues obtenemos una onda F. Estos son los registros, calibración o setting recomendados. Todos los equipos traen esto, básicamente, tienen un tiempo de análisis de 10 milisegundos, lo podemos modificar. La sensibilidad entre 100 y 200 microvoltios por división. Yo trabajo frecuentemente con 200 porque me siento más cómodo y así pues obtengo una mejor respuesta. Con filtros entre 20 y 3000 kilohertz que tenemos que tener presente para cuando se nos presentan las ondas de No, ya me dijo que la chica de los los pelos. de los 60, de los Sí, yo 60 los vi. que Ya lo que emiten, pasa es que ya tengo que ir allá. que emiten Bueno, las yo todavía me la ondas. meto el pelín, cuando yo sospecho. Doctora Ah, Yacine, silencie su micrófono, por favor. Buenas ay, noches. disculpe, doctor, buenas noches, ya lo voy a cerrar. Entonces es interesante pues que esta estimulación lo vamos a hacer con un pulso cuadrado de 1 milisegundo de duración, y esto lo coloqué en rojo porque es importante que la respuesta que se obtiene con estímulo va a ser supramaximal. Va a ser pues con toda la intensidad que podamos y que puedas soportar un poco más allá el paciente. La latencia mínima va a ser aproximadamente de 30 milisegundos, y esto va a depender del nervio y del músculo que estemos estudiando. Y la amplitud va a estar entre 50 y 200 microvoltios. Las técnicas de registro o montaje es importante revisarlas. Vamos a tener que el cátodo debe de estar proximal con respecto al ánodo, a objeto de evitar que se produzca un bloqueo a nivel del ánodo. Entonces vamos aquí a tener un cátodo a nivel proximal, y esto se debe realizar para que haya una selección de intensidad de estimulación apropiada. Por eso tiene que ser una intensidad supermaximal con el electrodo de tierra, que siempre debe estar entre el estímulo y el electrodo activo, con una referencia que no debe tener más de 5 centímetros. Y la onda F siempre la vamos a obtener recomendable, en este caso que es el cubital, no solo a 8 centímetros como la exploración del nervio cubital, sino lo recomendable pues es a 10 centímetros. El registro lo vamos a obtener estimulando distalmente los nervios en extremidades superiores, medianos, cubitales, en extremidades inferiores, peroneos y tibial. Van a ser 10 salvas de estímulos eléctricos. Debemos de decirlo, comunicárselo al paciente, cosa de que el paciente no vaya a liberar o deshacer este montaje, porque al comenzar a sentir una intensidad, no solamente va a ser una intensidad, sino van a ser 10 seguidas, y si no se le informa al paciente, pues el paciente va a levantar el brazo y por estímulo, por respuesta, va a retirarse todos los electrodos. El músculo seleccionado es distal, habitualmente en extremidad superior, el abductor del pulgar, el abductor del meñique, el extensor breve de los dedos,
a nivel de extremidades inferiores y el tibial anterior. El rango de normalidad es una medida que es más útil para nosotros, como es la latencia mínima o latencia ausente. Por ejemplo, en el nervio mediano y cubital va a ser de 22 a 33 milisegundos. En el nervio peroneo y el tibial va a estar en los rangos de 41 a 62 milisegundos. Siempre estos estudios debemos hacerlo de forma contralateral y cuando hay una diferencia de 1.2 milisegundos entre una extremidad y la otra, o entre un nervio y otro nervio estudiado, pues entonces donde está más prolongado, ahí las motoneuronas alfa van a estar comprometidas. Esta es una tabla que les recomiendo tener a mano, que es del doctor Jun Kimura, en sujetos normales. Debemos de hacer por lo menos 25 estudios con sujetos normales, estudiando el mediano, el cubital ulnar, el peroneo y el tibial, colocando los sitios de estimulación, la latencia que obtuvimos, la latencia central, la velocidad de conducción y la relación F en todos los segmentos estos estudiados. De todas formas, esto va a quedar grabado y la van a tener ahí, y está también en la web y está en todos los libros del doctor Jun Kimura. Entonces tenemos una onda F normal, que la vamos a tener acá, como vemos, onda F, y esta onda que obtenemos inicialmente va a ser la onda muscular o la respuesta E. Cada una va a presentar un tamaño y una forma y una latencia diferente de las ondas F obtenidas, como vemos acá. Para su medición vamos a tomar la latencia más corta, es decir, la que esté más proximal a la respuesta M. En este caso vamos a tener esta respuesta que vemos acá, es la que está más proximal a la respuesta a la onda M. Y su semiología estriba que si hay una ausencia unilateral o bilateral, y en la simetría de su latencia o amplitud va a haber algún compromiso. Entonces, como les dije, pues esta es la que está más próxima a la respuesta M y es la que vamos a tomar como onda F, onda F mínima. Es importante pues hacer una comparación para que esto se nos quede grabado y que no se nos olvide más el boomerang y la onda F. El efecto boomerang es que si yo tomo un boomerang, creo que todos conocemos este artefacto que utilizan los nativos australianos para la caza, lanzamos este boomerang hacia la motoneurona alfa, va a pegar entre comillas, en el asta anterior y va a ir estimulando o no, y entonces vamos a ir obteniendo la respuesta M y la onda F. Estimulamos nuevamente, lanzamos el boomerang, en esta vez pues no obtuvimos respuesta, quiere decir que esas motoneuronas alfa están comprometidas, luego volvemos a estimular y volvemos a obtener una onda F. Todo esto que obtenemos pues tenemos que estudiarlo y reportarlo, que es importante. Por ejemplo, la onda F mínima, que va a estar aquí en un círculo, va a representar el valor mínimo de latencia dado por el grupo de motoneuronas con velocidades de conducción más rápidas. Por eso es que utilizamos la que está más cercano a la respuesta muscular o respuesta M. Entonces, la onda F mínima es la de las motoneuronas que están disparando con más velocidad. Luego tenemos una onda F máxima. Esta onda F máxima va a representar al grupo de motoneuronas con velocidad de conducción más lenta como esta. Si vemos acá, pues estas son más rápidas y esta se demoró más tiempo. Entonces esto es una onda F mínima y una onda F máxima que debemos de reportar, debemos estudiar y nos va a servir para las evaluaciones de onda F. La onda F media es la latencia media que va a tener una ventaja para su estudio de obtener un valor que va a representar todo el rango de fibra. Se puede obtener a partir de unos 10 estímulos y es el parámetro electrofisiológico que se prefiere por su mejor reproductibilidad. Si se usa la latencia media de 20 estímulos, como algunos equipos
lo ofrecen, el límite superior de lo normal para la diferencia entre un lado y otro ya no va a ser de 1.2 milisegundos, como en el de 10, sino que va a ser de 2 milisegundos en las extremidades superiores o en manos y de 3 en las pantorrillas y 4 a nivel de los pies. Entonces es importante pues tener presente la onda F media. También la cronodispersión. ¿Qué es esto de cronodispersión? Esto se va a definir electrofisiológicamente como la dispersión de las latencias y se simplifica con la resta de la onda F máxima, que ya sabemos que es la que se demora más, menos la mínima. Entonces vamos a restar la onda F máxima, que lo vimos en el otro dibujo, que es esta, menos la mínima, y eso nos va a dar la cronodispersión, o sea, el tiempo que se demora entre aparecer una onda rápida y una onda lenta. Y esto es importantísimo para los estudios en relación a cómo va evolucionando una neuropatía y cómo va evolucionando el tratamiento tanto fisiátrico como farmacológico indicado con a este paciente. Nos va a servir para monitorizar o monitorear, se puede decir de las dos formas. Y la persistencia, pues, es el número de ondas F en una cantidad determinada de estímulos. Aquí vemos que hay 3 estímulos, pero en esta no aparece. Entonces va a tener una persistencia que es inusual, y eso nos va a llevar a estudiar la duración, y la duración tenemos que tomar como parámetro el inicio de la respuesta y el regreso a la línea basal o a la isoeléctrica. Una duración aumentada se puede explicar por la coexistencia de fibras con tiempos de conducción normal y otras retardadas, o otras más lentas y una más rápida. Y esto puede estar aumentado también, y tenemos que tenerlo presente, por una reinervación colateral. La amplitud también debemos de evaluarla y debemos de revisarla, porque todo esto nos lo da actualmente los programas que cuentan con un software actualizado. Y la amplitud de la onda F la vamos a medir pico a pico, y se relaciona, como vemos aquí, pico a pico, y se va a relacionar con el número de motoneuronas activadas. Esta amplitud se puede expresar en relación con la amplitud máxima de la onda M, siendo un 5% de esta onda M. También tenemos que estudiar la velocidad y taqueodispersión, que es la distribución de las velocidades de conducción de las ondas F, y eso nos lo traen los programas. Entonces vemos que aquí pues hay una taqueodispersión rápida a nivel de la onda F mínima, y también de la latencia de la máxima, y también vemos que hay algunas respuestas que no la obtuvimos. Las ondas F repetidas también es importante tenerlas presentes, porque se refiere al número de ondas en una serie que van a ser las mismas, pues es el efecto boomerang. Cuando lanzo el boomerang, entonces voy a estimular a la número 1. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque está aquí, lo vamos a obtener en el reporte. Este porcentaje de ondas F repetidas va a indicar la selectividad de una descarga de unidad motora en una serie de ondas F, y este porcentaje se va a aumentar en lesiones axonales. Entonces vemos acá esta onda F, y vemos acá esta otra onda F, que son exactamente iguales. Entonces son ondas F que están repetidas, y eso debemos evaluarlo, y ya sabemos por qué. Las aplicaciones de las ondas F las vamos a utilizar para evidenciar alteraciones en procesos que afectan estructuras proximales sin carácter focal, como son el síndrome de Guillain-Barré, la poliradiculopatía o poliradiculoneuropatía crónica desmielinizante, y nos va a permitir la evaluación de la conducción en la porción proximal de los nervios, que es bien difícil con las técnicas estándar, y de las raíces, que son difícilmente abordables con las técnicas que utilizamos normalmente. Lo vamos también a
a utilizar en polineuropatías demielinizantes adquiridas, idiopáticas agudas, en radiculopatías, en plexopatías y en neuropatía hereditaria sensitivo-motora. Se va a indicar también en casos en los cuales se sospecha una polineuropatía desmielinizante y se encuentran los segmentos distales en el límite de la normalidad. También el síndrome de salida torácica, estudiando la onda F, además de toda la semiología que conocemos, la prueba o maniobra de Axum, y esto tenemos que compararlo bilateralmente. Se va a obtener prolongada en extremidades superiores. Recuerden, si utilizamos 10 salvas, va a ser en 1.2 milisegundos en el lado afecto o más. Si utilizamos 20 salvas, pues a partir de 2 milisegundos o más. Y tenemos que estar pendientes y con el ojo avisor que debemos de utilizar los 10 centímetros desde la abductor policy o digiti-quinti, y si es para el cubital, como en el presente gráfico, para no realizarlo tanto en el lado comprometido como en el lado aparentemente sano. Este es un estudio que nos reporta un equipo frecuentemente y nos trae todo esto que acabamos de revisar. Entonces debemos reportarlo, porque para eso son los equipos y para eso son nuestros conocimientos. Entonces lo primero que debemos ver, como ya hablamos, es la onda F mínima, que ya sabemos cuál es, y también la podemos ver acá en esta gráfica. Luego vemos en el lado contralateral donde está la onda F mínima, y entonces ya vemos que hay una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, y esto debemos de restarlo. Lado de máxima intensidad en aparición de las latencias, que en este caso sería de 23.59 milisegundos menos 18.75 milisegundos. Eso nos va a dar 4.84 milisegundos, que para hacer extremidades superiores, pues del lado derecho va a estar comprometido la onda, la respuesta F, y va a estar comprometido pues el nervio cubital. Entonces, eso es el análisis de la respuesta o la onda F mínima. Recuerden que también tenemos que evaluar la onda F máxima, que aquí está en 24.45 y 32.66 en los recuadros inferiores. También tenemos aquí la dispersión, que ya sabemos de qué se trata, y vemos que está más disperso en la extremidad superior izquierda que en la extremidad inferior, superior derecha. Eso debemos de reportarlo. Y también debemos reportar la onda F media, que en este caso sería 23.9 y 20.7, que para la normalidad, la onda F normal de este equipo está calibrado para menos de 36. También es importante la onda media F del lado izquierdo versus el lado derecho, en este caso fue 3.2 milisegundos, y lo esperado para esta tabla de este equipo es de menos de 2.5. También es importante pues la relación de la respuesta F y de la respuesta M. Recuerden que lo interesante es que sea aproximadamente de un 5%. Entonces vemos que la del lado derecho apenas llega a 1.34 y la del lado izquierdo pues está un poco más, que es la aparentemente sana, que no está comprometida y que la vamos a tener en estos valores. ¿Cómo debemos informar la onda F? Bueno, debemos de informar lo que obtuvimos de latencia mínima, que es más o menos 32 milisegundos, puede ser mediano cubital, 2.5 o 32 milisegundos, y más o menos 56 milisegundos en el peroneo o en el tibial. Y entonces debo comparar la onda F estimada y comparar el lado sintomático con el asintomático. También debemos reportar la cronodispersión, interpretarla, porque ya en la tabla aparece,
menos de 4 milisegundos para mediano cubital y menos de 6 milisegundos para peroneo tibial. Y también la persistencia, si en los 2 estímulos o 20 estímulos, qué porcentaje obtuvimos, si fue un 50% o lo normal que sería entre un 80 y 100%. Concluimos pues que los hallazgos de estudio de onda F en extremidades superiores o inferiores evidenciaron signos que nos sugieren neuropatía en los nervios que estudiamos o una radiculopatía C8T1 o S1. El reflejo H que vamos a estudiar, me van a disculpar, pero está entrando una llamada. Vamos a esperar que la llamada caiga. No la puedo cortar porque entonces el Zoom no me va a dejar. Vamos a estudiar ahora o vamos a hablar sobre el reflejo H. Este reflejo H es un evento electrofisiológico que representa al reflejo miotático. Consiste en un reflejo monosináptico que resulta del estímulo eléctrico, en este caso submaximal, no supermaximal como la onda F, de las fibras aferentes, como vemos acá, las fibras aferentes 1A. Vamos a estudiar las fibras aferentes 1A y las aferentes también motoras. Se denomina H en honor a Paul Hoffman, quien lo descubrió y lo describió en 1918. Entonces, al hacer un estímulo, en este caso del tibial a nivel de la fosa poplitea, pues vamos a tener una respuesta M y luego tenemos un reflejo H o respuesta H. También es importante en los extremos, porque en algunas oportunidades no obtenemos la respuesta M, pero sí vamos a obtener y debemos estudiar el reflejo H. En el adulto se puede obtener fácilmente sobre el sólido y gemelos estimulando, como ya mencioné, el nervio tibial posterior. Y en los neonatos es posible obtener estas respuestas en casi todos los músculos distales. No por esto va a estar comprometido el neonato en extremidades superiores o inferiores donde lo exploremos, sino que simplemente recordemos que a partir de los 4 a 5 años se va a instalar en él ya los valores del adulto por la maduración de su sistema nervioso periférico. Las técnicas de registro o de montaje, yo utilizo las de la Academia de Electrodiagnóstico de Puerto Rico, que todavía son valederas y son basadas en las técnicas del doctor Ernest Johnson. El paciente lo coloco en decúbito prono. El electrodo de registro activo va a estar a 2 centímetros distal a la inserción de los gastrocnemios sobre el tendón de Aquiles. El electrodo de referencia a 3 centímetros distal al electrodo activo. Recordemos que el electrodo de tierra siempre debe estar entre el estímulo o la barra o el reóstato de cualquier presentación que tengamos y el activo. El electrodo, la estimulación, pues la vamos a realizar en el trayecto del nervio tibial, en la fosa poplitea de manera también antidrómica. Y el estímulo debe de ser submáximo. Utilizo también más frecuentemente el normograma del doctor Ernest Johnson. Es muy fácil y también este normograma es muy importante porque nos va a acercar al deber ser y no a los valores que traigan nuestros equipos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar este normograma, vamos a obtener una latencia que en este caso la edad del paciente es de 56 años y la longitud de la pierna o de la extremidad inferior que tengamos acá, desde la fosa poplitea hasta el maléolo, es de 34 centímetros. Entonces nosotros
trazamos una línea y vamos a obtener aquí 30, y esos son 30 milisegundos que nosotros vamos a tener de referencia para la respuesta del reflejo H. Entonces es importante utilizar este normograma, que también se consigue en muchísimos libros y está en la web, anotando la edad del paciente y también la longitud que vamos a medir desde el sitio donde vamos a hacer el estímulo hasta el maleolo tibial. Entonces esta distancia, que en este paciente fue de 34 centímetros, nos dio en el normograma 30, que serían pues 30 milisegundos, que es lo deseado. También tenemos valores normativos, en este caso del doctor Jun Kimura. Me gusta el doctor Jun Kimura porque me enseñó que con 25 pacientes, él no lo hace con más de 100 pacientes, de sujetos aparentemente sanos, pues obtuvo todos los valores de su laboratorio, pero con 25 pacientes y adecuando valores estadísticos con ecuaciones estadísticas establecidas para estudios con menos de 100 pacientes, que sería en este caso un cuarto o 25%, no de un 100%, nos da valores que son cónsonos y que podemos hacerlo y llevarlo adelante en nuestro laboratorio. El reflejo H también tiene su setting, tiene también su calibración, como la onda F. Su tiempo de análisis es de 50 milisegundos. La sensibilidad es de 1 milivoltio por división. Los filtros van a ser igual que la onda F, entre 20.000 y 3.000 kHz. El estímulo también va a ser un pulso cuadrado de 1 milisegundo de duración. El nivel de integración va a ser a nivel de S1. Y la respuesta que se obtiene con estímulos va a ser con estímulos umbrales submáximos, no supramáximos. Si colocamos supramáximos, pues no vamos a obtener el reflejo H. La latencia, pues básicamente va a ser alrededor de los 30 milisegundos y la amplitud va a estar dada aproximadamente en 1 milivoltio. Entonces, acá vemos para que fijemos más en relación al reflejo H, cómo vamos nosotros a realizar este estímulo para obtener respuestas de las fibras sensoriales 1A, que van a ir directamente al asta posterior, van a estimular a las motoneuronas alfa y por las fibras motoras va a llegar nuevamente al músculo, y entonces aquí en este músculo vamos a tener un reflejo H. Si le subimos un poquito más la intensidad a este estimulador, como vemos aquí en rojo, pues vamos a obtener acá una respuesta M y un reflejo H. Pero si le colocamos mucha intensidad, como vemos acá, entonces vamos a obtener una respuesta M muy grande y vamos a tener un reflejo H muy pequeño. Por eso, cuando hacemos el análisis y estamos aplicando el bioestímulo ideal, pues no vamos a obtener la respuesta M. Pero esto no es fácil de obtenerlo y siempre vamos a obtener una respuesta M que debe de ser pequeña, porque si le damos mucha intensidad, esta va a ser superior al reflejo H. Entonces recordemos esto cuando estemos trabajando con nuestros pacientes. Entonces aquí vamos a tener la respuesta M, que va a ser esta que vemos aquí inicialmente, y aquí vamos a tener el reflejo H o reflejo de Hoffman. También pues nuestros equipos nos traen unas tablas que tenemos que aprender a leer, el lado derecho o el lado izquierdo. También debemos aprender a hacer la medición. Algunos lo hacen a nivel del despliegue o la despolarización de bombas de sodio y potasio, que es lo que nosotros observamos acá. Y otros lo hacen a nivel del ápice, donde ya
pues sale potasio, entra sodio y comienza otra vez la repolarización. Entonces aquí vamos a ver que entre el lado derecho y el lado izquierdo, aunque no tienen el mismo valor, pues no, la diferencia pues no llega a 1.2 en los dos lados. Y entonces aquí, en este caso, el reflejo H lo podemos reportar dentro de valores normales. Las aplicaciones clínicas, su mayor utilidad es demostrar una alteración en un arco reflejo. Es útil para valorar la radiculopatía C5, C6 y S1, C5, C6 extremidad superior y S1, por supuesto, en inferiores, y se va a alterar precozmente en el síndrome de Guillain-Barré. La alteración en neuropatía alcohólica, diabética y urémica ya está suficientemente estudiada, y la depresión aguda en lesiones de la médula espinal también está presente. Todos nuestros pacientes lesionados medulares, de entrada deberíamos de realizarle este estudio, porque no vamos a obtener la respuesta por reflejo H, y si hay una reinervación, pues es lo primero que vamos a obtener. Se indica específicamente cuando existe fuerte sospecha de radiculopatía S1 o existe una discrepancia clínico-radiológica y la electromiografía de aguja es normal. Entonces tomamos el estudio del reflejo H para determinar pues si es o no es una radiculopatía por todo esto ya que hemos estudiado. Desde el año 2010 para acá, uno de nuestros referentes en este subcomité en el Hospital Julito Díaz de La Habana, Cuba, él es actualmente el jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, es el doctor González. Ha estudiado, y esto está en la web, es importante revisar este estudio, la relación reflejo H máximo y onda M máximo. Esta es una medida de la excitabilidad de la motoneurona alfa obtenida al dividir la amplitud máxima del reflejo H por la amplitud máxima de la onda o respuesta M o respuesta muscular directa. ¿Esto cómo se va a calcular? Vamos a estudiar la onda M, vamos a estimular el nervio de forma supramáxima para obtener la respuesta muscular directa más grande posible. Esta va a ser la onda M máxima, no lo vamos a hacer subumbral, y el reflejo H lo vamos a estimular el nervio en forma submáxima para obtener la respuesta refleja. Esto se va a repetir hasta obtener la respuesta del reflejo H de mayor amplitud. Entonces recordemos, para la M máxima es supermaximal, pero para obtener el reflejo H tiene que ser submaximal. El cálculo se va a dividir la amplitud del reflejo H máximo por la amplitud de la onda M máximo. Y la relación normal en sujetos sanos, esta relación es de aproximadamente el 60%. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? Lo vamos a utilizar para evaluar la excitabilidad motoneuronal, y esta relación es un indicador sensible de la excitabilidad de las motoneuronas alfa, que son las células nerviosas que van a controlar los músculos. Si hay un paciente con un Guillain-Barré, pues nosotros vamos a tener evidencia muy reciente de cómo va progresando el paciente. El diagnóstico pues también es útil para las enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré en fase temprana, para la radiculopatía S1 también en fase temprana, y también se está utilizando mucho recientemente para el estudio de la espasticidad posterior al ictus, como seguimiento a los pacientes post-ictus. Esta relación puede utilizarse, o la debemos utilizar, para monitorizar la respuesta del paciente a los diferentes tratamientos y a los cambios de su condición a lo largo del tiempo, que frecuentemente lo hacemos clínicamente, pero con esta
relación H máxima y M máximo, pues tenemos nosotros en medicina física y rehabilitación una gran evidencia y eso pues para todos es alentador, no solamente esperar semana tras semana o meses por meses, sino que ya lo vamos viendo, lo vamos visualizando y vamos adelantando esto. Esto también debemos informarlo, como la onda F. Este es un ejemplo de un informe. El reflejo H desde el nervio tibial derecho nos reportó 34 milisegundos y lo esperado era tantos milisegundos. Y desde el izquierdo fue tantos milisegundos y el esperado son tantos milisegundos. En este caso vamos a colocarle 34 milisegundos para concluir, en primer lugar, que pudiera ser este estudio de reflejo H o reflejo de Hoffman para radiculopatía S1 reporta valores normales, o que este estudio del reflejo H reporta prolongación bilateral con disminución de amplitud en relación a compromiso axonal en una neuropatía. O bien el estudio del reflejo H reporta radiculopatía S1 derecha o izquierda. También es importante para los pacientes que son velenofóbicos indicarle o plantearle, realizarle un reflejo H si se está pensando en una radiculopatía S1, porque el costo es muy bajo, es muy rápido, lo podemos obtener que en relación a un potencial evocado somatosensorial. Entonces, debemos nosotros hacer unas buenas prescripciones. Agradezco practicar el estudio de la onda F y colocar siempre la impresión diagnóstica, lo que nosotros estamos considerando. Puede ser un síndrome de salida torácica derecho o bien la prescripción del estudio del reflejo H para una radiculopatía S1 derecha. Entonces, con esto nosotros educamos a nuestros médicos residentes, le recordamos esto a nuestro colega fisiatra y también educamos al resto del equipo de salud, que habitualmente la prescripción que realizan es electromiografía. Y electromiografía es solo la prueba de las agujas, pero ¿a dónde voy a estudiar? Área cervical, extremidad superior, extremidad inferior, no sé. Y la gran mayoría pues, de los estudios están indicados de forma genérica, y nos corresponde a nosotros como especialistas y tener la alta especialidad en electrodiagnóstico, continuar educando a la población. Como conclusión, las anomalías en los registros de ondas F nos permiten afirmar que existe un compromiso proximal en axones motores relacionados al nervio que se está estudiando. Y en el caso del reflejo H, su uso más común se basa en la obtención de evidencias objetivas sobre la funcionalidad del arco reflejo. Aplicaciones clínicas y avances. Esto lo revisé en el día de ayer en Medline, Cochrane y PubMed. El reflejo H y la onda F son valiosos para evaluar toda la vía nerviosa, incluidos los segmentos proximales que son difíciles de alcanzar con los estudios convencionales de conducción nerviosa, motora y sensorial. La onda F es útil para detectar neuropatías, además de todo lo que conocemos, y el reflejo H se va a utilizar para diagnosticar radiculopatía, plexopatía, y también es útil para evaluar las porciones proximales de los nervios, y se han aplicado también para el diagnóstico de la radiculopatía S1. Las técnicas de medición refinadas en estudios recientes para diferentes métodos para medir el reflejo H, como la relación, en este sería reflejo H máximo, M máximo, como ya hemos visto. Ahí resultan de la importancia de informar los valores brutos cuando la onda M máxima es inestable, y también la investigación analiza factores que influyen en la latencia del reflejo H, como la edad y la longitud de las piernas. Por eso es importante tener presente la utilización del normograma para no caer en esto. Las perspectivas fisiológicas al presente para el estudio de las motoneuronas en la espasticidad y cómo los tratamientos
tanto farmacológicos vía oral como vía intramuscular, como quimiodenervación, inciden en la espasticidad, y también para la evaluación en los pacientes que tienen el tono muscular aumentado o lo tienen disminuido. Esta es la bibliografía que consulté y le doy las gracias por este tiempo que han dedicado a escucharme. Aquí están mis coordenadas por si desean compartir conmigo experiencias y enviarme más información de esta que hemos compartido en el día, hoy noche. Y también, finalmente, para recordarles que el día 16 de noviembre, día domingo, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, es nuestra reunión académica anual, a la cual están todos ustedes invitados, sin costo alguno, donde vamos a tener dos ponencias, dos conferencias, una presentación de casos clínicos y, bueno, la discusión respectiva de todas estas actividades como nosotros acostumbramos. Si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Gracias por su exposición, excelente exposición, doctor. Sí, tenemos dos preguntas. Una de ellas, la doctora Karina, pregunta que ¿cuál es la intensidad recomendada para realizar el estímulo para el reflejo H? Hay que partir de cero, porque cada quien tiene un umbral diferente. No es como la onda F, que es supramaximal o es supramáximo. Todos los miliamperios que traiga el equipo, y si el paciente lo tolera, lo podemos utilizar. Pero para el reflejo H debemos de ir cautelosamente aumentando los miliamperios. 0, 0.5, 1, y si en 1 se dispara el reflejo, bueno, estupendo. Entonces ya sabemos que ese es el umbral. Entonces eso va a depender de cada uno de los pacientes, y recordar pues que en los niños va a ser muy rápido y ya en personas ya con experiencia, como es en mi caso, pues va a ser más lento, porque ya pues la mielina la hemos utilizado demasiado. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, pero siempre es muy submaximal. La pregunta, doctor, el reflejo H unilateral sin hallazgo en la electromiografía de aguja, ¿es el caso afirmativo? ¿Es una radiculopatía aguda? Pregunta, el reflejo H ausente unilateral sin hallazgo en la electromiografía es un caso afirmativo de la radiculopatía aguda. Sí, es un caso afirmativo de radiculopatía, y siempre hay que ser lado derecho o lado izquierdo. Así, en el estudio, la prescripción del médico diga electromiografía de pierna izquierda, radiculopatía S1. Es nuestro deber hacerlo bilateral, porque así se ha pautado y se ha desarrollado el equipo, esta prueba. Perfecto. William, el doctor William tiene una pregunta la cual no se entiende muy bien. Si el doctor William quiere abrir su micrófono, por favor, y hacer la pregunta, te lo agradeceríamos. Ahí me escuchan. Buenas Sí, noches. perfecto. Buenas noches. Sí, estamos diciendo que el reflejo H es sugestivo de radiculopatía 1. ¿Le podríamos colocar algún apellido a esa radiculopatía? Podríamos decir que es leve, podríamos decir que es una radiculopatía temprana, podríamos decir, o no podríamos darle algún calificativo. Sí, le podemos dar calificativo si nosotros tenemos la relación entre el lado derecho y el lado izquierdo, y también si nosotros estudiamos la cronodispersión, también si vemos cómo está la respuesta a través del tiempo. Entonces nosotros podemos decir si en realidad es leve, moderada
o es severa. Severa indiscutiblemente es que no encontremos la respuesta H, ¿no? Pero ya las demás de leve y moderado depende de las motoneuronas que podamos haber excitado y que ya los equipos pues eso no los dan, como yo les expliqué. Lo que pasa es que frecuentemente nosotros nos vamos nada más a estudiar la onda F mini, la respuesta H, la respuesta H mínima, porque así a través de los tiempos lo hemos reportado, pero no estudiamos ni valoramos ni Saludos a sus tampoco. Jucaris. También les llevo tocinetas. Muchas gracias por su compra. Perdón, doctor, que me parece que hay un micrófono abierto, déjeme chequear. ¿Hay otra pregunta, doctor? Y el doctor William ya está en su pregunta y necesita otra aclaración. El doctor Daniel Magliaro. Buenas noches, doctor. Lo está saludando. Sí. Otra pregunta. ¿Qué opina del reflejo H en el diagnóstico del síndrome de piramidal? ¿Y el síndrome piramidal? Sí. ¿Qué opina del reflejo H en el síndrome de piramidal? Sí, está descrito. Tenemos que hacerlo con el lado contralateral. Y también ahí podemos hacer también una onda F. Lo importante es que ya nosotros conocemos la vía y entonces nosotros vamos explorando y vamos observando cuál es la respuesta y cuál es la conducta. Igual que podemos hacer para piramidal, un potencial evocado somatosensorial, pero sí está descrito hacer la evaluación. Tenemos un saludo del doctor Daniel Magliaro, que nos envía saludos a usted, doctor. Otra pregunta, como único hallazgo y el resto de normales, bueno, ya esta pregunta la hicimos, me están felicitando, doctor, por tiempo esto. Las preguntas, pueden abrir su micrófono y preguntar directamente. Doctor, buenas noches. Felicitaciones por tan brillante exposición. Con respecto a la onda F, obviamente que siempre buscamos tablas y parámetros poblacionales, pero a nivel práctico, una onda F de miembro superior o de miembro inferior, ¿tendríamos algún parámetro, algún valor a partir del cual uno podría decir que los hallazgos encontrados los tomamos como patológicos? Sí, ya yo se los comenté en relación a si utilizamos 10 impulsos o 10 salvas o si utilizamos 20 salvas. Si utilizamos salvas, se utiliza la diferencia de 1.2 milisegundos y si utilizamos 20 salvas, en extremidades superiores serían de 2 milisegundos y en extremidades inferiores serían de 4 a 6 milisegundos. En estos momentos, pues en algún momento tendremos más desarrollo en relación a tener parámetros para ver si son leves, moderadas o severas. En realidad es normal porque obtenemos en valores normales las latencias y es severo porque no tenemos la latencia, la respuesta. Se nos complica con si es moderado o leve. Y eso lo podemos nosotros determinar con la respuesta axonal, comparándolo con la amplitud del lado contralateral, que teóricamente debería ser el lado sano. Pero si es un paciente diabético, entonces ahí se nos complica, porque hay compromiso. Pero de todas formas, nosotros podemos decir del lado derecho, del lado izquierdo, la onda F o la respuesta H, la amplitud en el lado comprometido es de un porcentaje y en el lado sano pues tiene otro porcentaje. Eso significa que la respuesta axonal está comprometido en el lado, valga la redundancia, comprometida, porque nosotros
con estos reflejos lo que estamos es evaluando básicamente son las motoneuronas alfa y su reflejo. Y también el reflejo H, la fibra 1A de lenta conducción. Abre, por favor, doctor Daniel, el micrófono. Perdón. Cuando pensamos una patología bilateral, como puede ser una polineuropatía, entonces allí la diferencia entre derecha e izquierda no es de mucha utilidad, doctor, ¿o sí? Exacto, pero nos es de utilidad porque obtenemos las respuestas de muy baja amplitud y una latencia muy prolongada, o no la obtenemos. Perfecto. Excelente. ¿Más preguntas? Dice, respecto al reflejo H, ¿cómo se interpreta con una respuesta con una amplitud disminuida y una latencia alterada? Lo puede buscar nuevamente, ya va, en el chat, déjame buscarlo en el chat. Doctor, acá la doctora Fonseca. Yo hice esa Adelante. pregunta. Lo que pasa es que frecuentemente me pasa eso de que los pacientes tienen latencia normal, pero la morfología no es como la que uno espera y la amplitud está muy disminuida. No sé si en esos casos se puede afirmar que es una radiculopatía S1. Claro, hay un compromiso de las neuronas. Acuérdese del boomerang. Usted disparó y unas respondieron y otras no respondieron, pero tiene en este caso, tiene una latencia muy cercana a la respuesta M, que es la válida, pero va a tener entonces otras respuestas que van a estar comprometidas. Entonces, en ese caso, sí, en ese caso es sugestivo de una radiculopatía y se está estudiando porque tiene clínica, entonces es muy válido para que el médico tratante implemente un plan de tratamiento y entonces se pueda recuperar. Y entonces nosotros vamos a hacerle un monitoreo porque esta respuesta a partir de las 6 o 8 semanas o los 2 meses tienden a normalizarse. Pero sí, como usted dice, pues con la morfología alterada y la amplitud disminuida, hay compromiso. Y nosotros pues ahí tenemos la evidencia, tenemos los gráficos y podemos discutir el caso con el médico tratante. Ah, eso del control no me quedó claro. Ahí como que me enredé un poco. Hay que darle tiempo a que el tratamiento por agente físico, por ejemplo, o por medicamento, tenga su efecto. Entonces ya nosotros tenemos una imagen, tenemos una evidencia y luego nosotros podemos estudiar nuevamente el reflejo H a los 2 meses o a los 3 meses. Normalmente se hace 2 o 3 meses, o sea, cada 8 o 12 semanas para darle tiempo a estas motoneuronas que se normalicen, ¿no? Súper, muchas gracias, doctor. Me encantó su presentación. Y ese sería, doctora Sofía, un buen trabajo para usted, ya que usted captó la información para que todos estos casos que vayan llegando a su laboratorio los vaya aglutinando para que lo publique, porque hay muy poco de publicación respecto a esto. Sí, de hecho, estoy recién empezando con el tema de investigación y quiero presentar un caso clínico de un paciente que debutó para paresia postraumática y que finalmente en el electrodiagnóstico salió un Charcot-Marie-Tooth. Estupendo. Cuando lo quiera presentar, doctora, nos escribe y nosotros tenemos para el próximo año varias presentaciones de casos clínicos para discutirlo. Ya este año tuvimos una.
No sé si usted estuvo presente, pero estuvieron muy buenas las presentaciones. El doctor Daniel Magliaro, aquí presente, va a tener una presentación de un caso clínico el próximo domingo 16. Ya, Vamos sí, sí, ahí voy a estar. No estuve. La verdad es que he andado perdida porque con los niños es medio complejo de repente, muy por bien, mis hijos. estamos todos invitados a participar. Sí, ahí voy a estar. Gracias. Siempre a sus órdenes. Preguntas. Entonces, damos por terminada esta participación excelente ponencia del doctor Gómez. Los invitamos este 16 de noviembre a las 9 de la mañana, hora República Dominicana, donde tenemos interesantes ponencias con el doctor Denis Salgado de Nicaragua sobre técnicas de electrodiagnóstica para el paciente en sospecha de Guillain-Barré. Y así como el doctor Carlos Quesada, referente de Costa Rica, con temas de neuropatía comprensiva del nervio cubital, y el doctor Daniel Magliaro, que va a tener una ponencia y una presentación de caso. Esperemos que todos asistan el domingo, o sea, que es un día que podemos tener una asistencia más participativa, un día de descanso en la mañana, y ya vamos a publicar el link en los próximos días. Esperamos su asistencia y muchísimas gracias por su participación esta noche. Gracias a todos y buenas noches. Doctor, si quiere agregar algo más. Muchas gracias a todos. Continuando con su palabra, estamos todos invitados para el próximo domingo 16 para disfrutar de todas estas actividades de electrodiagnóstico. Perfecto. Muchísimas gracias. Feliz noche. Que Feliz descansen. noche a todos, que descansen. Gracias por participar.